Pedro vivía en la cuarta y última planta del viejo edificio sin ascensor. Nunca le molestó la resistencia de los vecinos para hacer modificaciones y así disponer del elevador. Por el contrario, era un ejercicio que además tomaba como juego sonoro el transitar los peldaños huecos de la escalera. Recordaba cuando con Elena a veces subían y bajaban como si fuera una especie de claqué. Su compañera había partido a la otra dimensión 5 años antes, y desde entonces salía poco. Y no era tanto por la dificultad física, sino que la vecindad de la plaza Tirso de Molina le traía recuerdos que prefería obviar por la profundidad de la nostalgia. Incluso giraba la cabeza para evitar al Teatro Apolo, donde tantas veces había sido invitado para exponer el arte de su música, tan singular que podía hasta dibujar en pentagramas la propia silueta de Madrid. Además de la compra semanal, al efecto de no perder la gratuidad de la medicación preventiva, debía concurrir al centro de salud. Su doctora de familia le insistía en la conveniencia de mudarse a un bajo, algo que ni por asomo pasaba por su cabeza. Él trataba de ocultar lo que un tensiómetro delataba. Sentía el paralelo con la decadencia de una popularidad que se había esfumado ante otras tendencias que nunca logró entender. No habían tenido hijos y Pedro ya no contaba con ningún pariente cercano. Aceptaba que su mejor compañía era la soledad y no la llevaba tan mal. Le resultaba imprescindible el piano de cola, como si fuera el eje principal de todos sus sentidos. Las épocas de tertulia, fiestas y trasnochadas con no pocas amistades eran ya como un libro cerrado en un estante especial. Odiaba ese estado en que no sabía si era propio o se lo había asignado la sociedad, pero viajó al fin. Con tal de que sus manos no temblaran, dejaba pasar las resignaciones, y de ahí que el teclado era su mejor cómplice vital. Cada circunstancia que le hacía tomar conciencia de la edad avanzada le provocaba una actitud de rebeldía, lo cual manifestaba de distintas maneras. Se tenía el poco pelo de un oscuro exagerado, de la vaquera en pantalón y camisa, sin olvidar las botas, que apenas podían mantener el cuero en su integridad. Se sentaba al piano y durante un par de horas ejecutaba obras ajenas de los 60 para terminar siempre con su suite Malasaña. Como un reflejo de final, miraba el retrato de Elena, bajaba la tapa del teclado y cerraba los párpados como un telón, y se mantenía así, como un espectador en el cine de los recuerdos. Extrañaba la época en que sus canciones eran éxitos logrados por ese mismo espíritu rebelde que lo llevó a trasladar la música clásica hacia un tempo más acorde a las velocidades contemporáneas. En una gira que hizo por Sudamérica, y más precisamente en Buenos Aires, conoció a Elena. Se le acercó tras un concierto con programa de Vivaldi para pedir un autógrafo. Por entonces era un eximio pianista, que no solía firmar a admiradores que a lo sumo repetían peticiones de bises. Ella cantaba en un coro que tenía el estilo de los Swingle Singers, y al igual que el famoso grupo, ponían voces principalmente a Mozart y Bach. La mecha del autógrafo hizo estallar un destino compartido con absoluta camaradería a la que domiciliaron en Madrid. Fue la amistad de Elena con Piazzolla, a quien presentó en París, lo que motivó un giro total en la obra de su compañero. Los dos músicos conectaron inmediatamente, principalmente en la transgresión creativa. Pedro se había sentado al piano de pared y ejecutó Bourrée de Bach, a lo que su colega sumó su bandoneón.
Elena soltó el bravo, a la vez que le pidió a su pareja que soltara el flow. Piazzolla se puso a su lado y le pidió que se detuviese. Astor bajó la tapa del teclado, lo miró a los ojos, puso una mano en uno de sus hombros y, pausando cada palabra, le dijo: mañana, si pueden y quieren, me gustaría presentarles a Nadia. Astor era así, contundente y sin preludio. Con una concertación programada, fueron a la casa de Nadia Boulanger, la amiga de Stravinsky y profesora, entre otros, de Bernstein, Bacharach, Barenboim, incluyendo al propio Piazzolla, quien fue su alumno de piano durante 11 meses. Pierre, tu peux continuer ce que je te interrompais hier? Astor levantó la tapa del piano de cola e invitó a Pedro a continuar la interpretación que había detenido el día anterior. Tras finalizar, Nadia se lo quedó mirando fijamente y tardó en emitir su opinión. Intéressant. Madrilène d'un quartier traditionnel, sans aucun doute. Pedro no había entendido hasta que Elena le tradujo. Dice Nadia que se nota que eres madrileño, de un barrio castizo de Madrid, y lo de interesante no necesita traducción. Y vaya, ¿quién te lo está diciendo? Pedro respondió agradeciendo y asintiendo con sonrisa al halago de Nadia. Piazzolla le pidió que pasara el adagio Albinoni en G menor. La interpretación fue perfecta. Nadia se quedó un rato en silencio para luego decirle: Une interprétation parfaite n'est que cela. Une interprétation sans plus. Et j'ai des étudiants qui y sont parfaits, mais très peu qui créent la perfection. Peut-être que vous êtes l'un d'entre eux, comme l'ami Astor. Esta vez fue Piazzolla quien hizo la traducción, acompañando con una guinea de ojo y agregando: vaya piropo, dice Nadia que una interpretación perfecta es solo eso, una interpretación sin más. Y tengo alumnos que son perfectos en ello, pero muy pocos los que crean la perfección. Tal vez seas uno de ellos, como el amigo Astor. Ese impulso, nacido en París, lo llevó a crear un estilo propio que se caracterizaba por ponerle ritmo a Madrid, en la misma forma que Piazzolla lo había hecho con la ciudad de Buenos Aires. No pocas veces le venía a la mente su vecino de la calle Relatores, en el barrio de Lavapiés, gran músico y poeta, que si bien había nacido en la andaluza Úbeda, puso letra urbana a Madrid y más allá. Pedro se vio obsesionado con encontrar lo que en el Río de la Plata fue otra manera de sentir el tango, más contemporáneo y acorde al sentimiento variable en la ciclotimia porteña. Había logrado por fin encontrar ese ritmo personal y descriptivo que podía perfectamente transmitir los movimientos que desfilaban entre nudos y atascos a la entrada y salida de Madrid, pasando por las bocas de metro, escupiendo gentes en direcciones variadas, o por los regates de ambulancias y policías, abriéndole paso a la emergencia. La gran asignatura de los últimos 5 años era encontrar la canción para Elena. Muchas veces había intentado el encuentro con los fantasmas de la creación, pero se negaban, como si la propia compañera no quisiera revivir en un pentagrama. Tras el almuerzo en solitario, prefirió ir al piano antes que medirse en un tensiómetro que imaginaba estallar. Intuyó que los acordes ya estaban por llegar. Miró el retrato y le vinieron los sonidos de los 4 pies resonando en la escalera. Las manos comenzaron a desfilar cada vez más rápido sobre el teclado. Cerró los ojos, sonrió y por fin la vio a su lado. Le hizo lugar en la banqueta y prosiguió, tal lo había hecho con el flow en la casa de Nadia Boulanger. Elena le detuvo las manos.
y lo invitó a reencontrarse, no solo con Piazzolla o Stravinsky, sino que había hecho amistad con Mozart y Bach. El vecino de la calle Relatores extrañó desde entonces la ausencia del gran artista, al que no pocas veces, con los oídos, solía espiar.